¿Qué hice yo para que no me quieran? ¿Por qué no me entregaron para una adopción? Me dejaron en una caja. Realmente esto no tiene sentido. ¿Acaso querían desaparecerme? ¿Mi muerte era en verdad lo que se esperaba? Soy un niño abandonado y creo que todos merecemos saber quiénes somos realmente. Tenía muchas teorías cuando comencé a preguntarme quién era en verdad. Mucha gente me decía que parecía un estadounidense y que pensaban que quizá yo era un bebé de algún soldado gringo, pero ellos ya no estaban en este país en 1997, cuenta Robin. El indefenso bebé estaba llorando entre las ruinas, entre los escombros. Las personas que pasaban cerca al escuchar el llanto simplemente seguían su camino. Pero esa mujer se acercó a donde se originaba el llanto y cuando abrió la caja, efectivamente, encontró un bebé abandonado y con el torso desnudo. Junto a él estaba un cuerpo sin vida de un perrito, cerca de un basural por la carretera del sureste de México. María era una buena y noble mujer, quien había experimentado a su corta edad la etapa más desgarradora de su vida, pues perdió a su bebé siendo muy joven. Solía vender verduras por las ferias de los pueblos y todos la conocían como la verdulera. La vida había sido muy injusta para ella, pues además fue abandonada por sus padres cuando era solo una jovencita. Desde ese día su casa era los parques, y su techo no más que la luna y las estrellas. Cuando vio al pequeño Robin tan solo e indefenso, recordó lo difícil que fue para ella adaptarse a las calles teniendo 12 años. Pero lo que la llevó a rescatar al pequeño fue ese inmenso recuerdo del bebé que perdió. Entonces, con las manos temblando y sin saber de antemano cómo iba a lograr ayudarlo, lo tomó entre sus brazos y se arrancó un pedazo de ropa para poder abrigar al pequeño. Así es como el infante quedó al cuidado de la mujer que lo rescató. Para muchos, una simple verdulera a la cual todos despreciaban y miraban de arriba abajo por su aspecto, pero para Robin, su salvadora. El bebé crecía en la calle, viendo cosas que ningún niño debería ver, durmiendo en cajas y junto a María, quien pedía dinero a extraños para comprar comida. Por favor, apiádate de mi bebé, no me alcanza con las verduras que vendo. Mi bebé necesita la leche y pañales. Cómpreme, por favor, se los ruego. María tenía la voz muy temblorosa. Había varias noches en que no dormía, pues el bebé lloraba y lloraba de hambre. La pobreza extrema los azotaba y el miedo de que se los quiten le hacía agachar la cabeza cuando, a pesar de su llanto y crujir de dientes, hombres y mujeres pasaban gritándole una barbaridad de cosas al verla pidiendo dinero. Si eres pobre, entonces ¿por qué tienes hijos? Deberías regalarlo a alguien que le pueda dar de comer. Nunca podrás ser una buena madre siendo pobre. Te lo deberían quitar por vagabunda. María, a pesar de lastimarle mucho esos comentarios de las personas que pasaban por las calles, sabía que en el fondo ellos tenían razón. Ella no tenía los recursos para criar a un recién nacido. El niño no solo estaría alejado de un hogar caliente y una cama cómoda, sino también de la escuela. Además, la gente creía que estaba expuesto a explotación y abuso. Le daba pánico saber que en algún momento el bebé tendría problemas de salud por la mala nutrición y que no podrá llevarlo a ningún hospital por falta de recursos. ¿Qué pasará cuando llegue ese día?, se preguntaba. Además de vivir en la calle, ¿cómo hará para contrarrestar estos peligros? Gracias a Dios no eran los únicos que estaban en condición de calle. Habían muchas personas que se compadecían de aquella mujer, a quien empezaban a admirar, pues ella dejaba muchos días de comer para que su bebé pueda llevarse algo a la boca. Entonces, para contrarrestar esos peligros, Ana tenía un grupo de amigos en la calle. Lo compartían todo. Eran como una familia que juntaban todo el dinero que recogían, y si uno de ellos conseguía un poco más en las calles, iban y se lo gastaban en pañales, leche y hasta ropitas de bebé. Soñaban con ahorrar lo suficiente para comprar una casa en la que pudieran vivir todos juntos. Pero eso estaba muy lejos de la realidad. «Ya bájate de tu nube», se decía a sí misma María. El hecho de tener una casa era algo imposible para ellos.
Ella pensaba que su vida estaba destinada a las cajas de cartón en los basurales o a las banquetas de los parques en las plazas, y nadie parecía indicar lo contrario. Pero ella, con su niño en brazos, salía igualmente a las calles. Antes, pedir limosnas era algo rutinario para ella, algo que tenía que hacer, pues era parte del día a día, y de esa manera podía comer. Pero ahora, pasó a convertirse en lo más importante de este mundo. Darle de comer al bebé era prioridad de la mamá María. Antes de que el bebé apareciera en su vida, cuando pedía limosna en los coches, al ponerse el semáforo en rojo, si alguien le decía que no le iba a dar nada, ella simplemente pasaba al siguiente coche, probando suerte. Pero esta vez todo era distinto. Tenía al bebé entre sus brazos, un bebé que amaba con toda su vida. Es por ello que cuando alguien le decía que no le daría nada, ella suplicaba que se apiaden de su hijo. Por favor, apiádate de este pobre indefenso bebé. Necesita muchos pañales y leche. Necesita tu ayuda, por favor. El panorama era desgarrador para María. Con el poco dinero que recibía en las calles, luego iba al mercado con ese dinero recaudado y lo usaba para comprar verduras, las cuales vendía en todas las esquinas. De esta manera podía sacarle más provecho a los centavos que tenía. Lamentablemente, habían muchos días en que se vendía poco, y los pocos centavos que sacaba lo usaba para el bebé. Todos admiraban lo que hacía María. Daba todo por aquel pequeñito que ni siquiera era nada suyo, simplemente un bebé que se encontró en una caja en la calle. Pero es que nadie conocía la historia de María y el por qué es que hacía todo eso. Simplemente nadie sabía la verdadera razón. Cuando María aún ni siquiera nacía, su madre un día despertó y se dio con la sorpresa de que su pareja se fue y nunca más iba a volver. Era muy joven aún, tenía muchos miedos e inseguridades. Entonces, tocándose la pancita y mirándose al espejo, se decía a sí misma: "Oh, ¿qué voy a hacer contigo? Me estás arruinando la vida, te odio. Por tu culpa el amor de mi vida se fue. Por tu culpa me he quedado sola y desamparada. Ahora no tengo a nadie. Pero ¿sabes qué? Ni creas que me voy a quedar contigo. Apenas nazcas te dejaré en el hospital y me iré para siempre". Cuando aquella mujer dio a luz, tal y como lo dijo, dejaron a María en el hospital siendo apenas una recién nacida. Su madre se fue para nunca más volver, siendo hasta el día de hoy un misterio sin resolver. Pero María no se quedó sola, pues su abuelita estaba presente, no desde ese día, sino de mucho antes. Ella oyó a su hija diciendo todas esas cosas frente al espejo. Entonces se preparó para poder ejercer su labor como abuela y también como madre. Aún con su avanzada edad, se esforzó mucho por la bebé María. Dejó su trabajo que tenía y se dedicó a tiempo completo a su nieta. El dinero que había guardado de todos los años de trabajo lo usó para que a la pequeña no le falte nunca nada. Y es así como María creció, sin padre ni madre. Pero como dice el dicho, padre no es el que engendra, sino el que cría. Es por ello que María reconoce a su abuelita como su salvadora, como su ángel guardián. Ella le enseñó todo lo necesario para sobrevivir en la vida. Desde muy pequeña, le enseñó a amar la cocina. Es por ello que María prepara al día de hoy platillos exquisitos que nunca más pudo preparar, pues ya no tenía una cocina. Cuando María tenía solo 12 años de edad, le sobrevino una terrible mala noticia. Al despertar, vio al ser que más amaba descansando en su cama. Le dio un beso en la frente y le dijo: "Buenos días, mamita". Fue raro el sentir el frío helado de sus labios al tocar la frente de la anciana. Era como si besara una paleta de sabores. Cuando la abuela no se movía a pesar de todos los esfuerzos que hacía la niña María para despertarla, salió a la calle a pedir ayuda. Gritaba por todos lados. Su corazón se aceleró y su carita empezó a tomarse con una tristeza indescriptible. La vecina más cercana a su casa preguntó qué le pasaba, por qué gritaba de esa manera. María, en desesperación, le decía: "Por favor, ayuda a mi mamita. Ella no puede oírme. Creo que se ha quedado sordita. No me contesta cuando le llamo y cuando la toco está muy fría y no se mueve". "Cálmate, niña. Tranquila. Vamos a ver qué sucede", dijo aquella mujer. Pero cuando ingresó,
Se acercó hacia aquella viejita y apenas la tocó, sabía lo que había acontecido. Entonces llamó a María y mirándola a los ojos y sabiendo que era todo lo que tenía, derramó algunas gotas de lágrimas de los ojos y dijo: «Ven, María, quiero que te sientes, por favor. Quiero contarte algo. Cuando llegamos al mundo somos bebés, así como tú lo fuiste. A medida que pasaba el tiempo, nos convertimos en niños, así como tú eres en este momento. Luego somos jóvenes, después adultos, y así nos vamos transformando. Pero cuando dejamos de ser adultos nos convertimos en ancianos, y es ahí donde se encontraba tu abuelita. Pero el siguiente paso de ser anciano es descansar eternamente con los ojos cerraditos». María entendía muy bien todo lo que le decía aquella mujer. Ella lo había explicado muy bien, pero luego preguntó: «Entonces, ¿quiere decir que mi abuelita algún día despertará para convertirse en otra cosa?». La mujer no sabía qué contestar, pero le dijo: «Te voy a dar un consejo. Yo no tengo todas las respuestas, pero hay alguien que sí lo sabe, y te voy a enseñar cómo se habla con él». Entonces le dijo a María que cerrara los ojos y empezó a entablar una conversación con Dios mediante una oración. «Padre Celestial, sé que estás oyéndome. Me encuentro aquí con tu pequeña. Ella se llama María. Sé que la conoces muy bien, pues tú eres su Padre que vive en los cielos. Hoy nos inclinamos hacia ti para que María pueda preguntarte algo. Vamos, María, díselo». María, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Quiero saber si algún día mi abuelita se despertará y vivirá para siempre conmigo». En cuanto María terminó de hacer la pregunta que la inquietaba, el ambiente se tornó de paz y de consuelo. Un sentimiento bonito había albergado el corazón de ambas. «Señor mío», prosiguió aquella mujer, «quiero pedirte también que no abandones a María, que no se encuentre sola en esta vida. Dale paz y consuelo a su alma». Y luego de esto terminó diciendo amén. «¿Qué sientes, María?», preguntó la mujer. María estaba llorando, pero luego sacó una sonrisa gigante y dijo: «Sé que mi abuelita luego se transformará en un ángel y estará conmigo para siempre. Eso sentí cuando hablabas con Dios», le dijo. «María, ¿cómo sabes que hablaba con Dios?», preguntó. «Pues así me enseñó mi abuelita, pero me gusta más como tú lo dices. Ahora sé que tengo un Padre en los cielos y que no estoy solita». Lamentablemente, la felicidad del momento duró muy poco. En cuanto levantaron el cuerpo y le dieron cristiana sepultura, la verdadera madre de María llegó. Entonces reclamó la casa y el dinero que tenía su madre en los bancos. El juez le dio la orden de que esto sí se llevaría en efecto, siempre y cuando la comparta con la niña. Ella estaba de acuerdo, pero María no. Vivir al lado de su madre verdadera era muy difícil. Las borracheras y los despilfarros eran terribles. Uno que otro marido llegaba casi cada día. Un día, su madre trajo a vivir a su casa a un hombre. Este no soportaba la idea de tener una niña en la casa, y es por ello que la madre de María la llevó a las afueras de la ciudad y la dejó allí, para nunca más volver. María pensaba en lo afortunada que era en tener a alguien con quien conversar a pesar de estar sola. Ella no se sentía así, pues tenía un Padre en los cielos que la escuchaba y ella sentía su amor. Pero no tardó mucho en que todo esto se acabe. María vivió sus peores momentos en aquel lugar. Al ser una niña, era presa fácil de todos en aquel basural. Cuando se encontró con el hambre y los problemas, se olvidó de conversar con su Padre en los cielos y se dedicó a sobrevivir por su cuenta. Llegó la adolescencia y la adultez estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, con una mano en el corazón, se enamoró perdidamente de un hombre que vagabundeaba las calles. Él era encantador para María. Era el príncipe de sus sueños, con quien tuvo un romance que duró poco tiempo, pues aquel ropavejero desapareció sin dejar rastro, pero dejando su huella, pues María estaba esperando un bebé. Aquella muchachita no tenía qué comer. A duras penas recibía centavos por hacer malabares con piedras por los semáforos, y debido a su desnutrición y a su poca responsabilidad,
y sin ninguna experiencia, perdió al bebé que tenía en su vientre. Pero a diferencia de su madre, ella sí planeaba criarlo, darle mucho amor y cariño. María no soportaba haber perdido a su bebé, mucho menos soportaba el hecho de saber que nunca sería madre, que aquel suceso lo hubiese marcado tanto, con muchas ganas de comenzar una nueva vida, que su idea de vender verduras empezó a salir a flote. Cuando María tenía al bebé que encontró en la caja entre sus brazos mientras vendía sus verduras, sabía que el día no era bueno. En toda la mañana no había vendido nada, y la tarde empezaba a tornarse más fría que de costumbre. Los vientos fuertes y el cambio de clima lograron lo inesperado. El bebé Robin estaba con sus primeros síntomas de resfriado. María dejó su puesto de verduras y corrió para pedir ayuda en los hospitales. «Por favor, ayúdenme, por favor, apiádense de mi hijo», gritaba, pero nadie era capaz de echarle una mano. Parecía como si la única función de los hospitales fuese recaudar dinero y no de salvar vidas. María estaba muy confundida. Sus amigos no estaban y no tenían nada de dinero para que su pequeñín pueda ser atendido. Recordando entonces de su puesto de verduras en la calle, corrió a ver si podía venderlo rápidamente, si la gente se apiadaba de la condición del pequeño y le compraba todo. Pero cuando llegó, lamentablemente ya no había nada más que 2 zanahorias y una lechuga. «¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi vida es tan desdichada?», se preguntaba una y otra vez. «Llévame a mí, pero no te lo lleves a él, Dios», gritó desesperadamente. Pero en cuanto María corrió hacia un lugar donde nadie la pueda ver, con lágrimas en los ojos con su pequeño y las 2 zanahorias y lechuga, inclinó la cabeza y dijo: «Te pido perdón, Padre Celestial, por dejarte de hablar, pero no he tenido tiempo y los años hicieron que te olvide. No le he pasado nada bien en este tiempo, pero aquí tengo un bebé y lo amo. Por favor, sánalo. No quiero que se ponga a descansar como mi abuelita. Te lo pido, por favor». En cuanto María había terminado de inclinarse, se puso de pie, pero cuando dijo amén, recordó que había un hospital de ricos en donde solo personas adineradas llevaban a sus familiares para salvarse. María pensó que nunca la atenderían sin dinero, pero tenía fe en que Dios haría un milagro. Es entonces que con mucho miedo dio sus primeros pasos hasta llegar a aquel hospital. «¿Podría brindarnos, por favor, los datos?», María gritaba desconsoladamente pidiendo que lo salven, pues su respiración estaba siendo cada vez más lenta. Una enfermera la tomó entre sus brazos y la otra le hacía entender a María que necesitaba los datos, pero en ese momento, un hombre de traje blanco que estaba presenciando todos los gritos y el llanto, vio a una mujer que tenía una lechuga y un par de zanahorias en sus manos. Se acercó para ver qué es lo que pasaba, pero solo escuchó que aquella mujer pedía que atiendan a su hijo y que estaba dispuesta a dar sus 2 zanahorias y su lechuga, y que además podría ir diariamente a dejar verduras y frutas para poder pagar todo. Aquel hombre se acercó y cuando supo el motivo del retraso, preguntó: «¿Es verdad usted es la madre de aquel pequeño?». María, pensando lo peor, dijo: «Solo quiero que atiendan al pequeño», y empezó a huir del hospital, pensando en que si ella no estaba, se apiadarían del bebé y lo iban a atender. Aunque le duela mucho, dejarlo en el hospital para poder recuperar su vida era lo mejor que podía hacer por él. Y mientras sus lágrimas brotaban de sus mejillas, entonces, empuñando sus manos y con mucha rabia contenida por la vida que le había tocado vivir, se desesperó al darse cuenta de que 2 guardias de seguridad la habían sujetado. Aquel hombre de blanco se acercó raudamente para interrogarle y le dijo: «Tú no te vas de aquí hasta que me digas la verdad. ¿Ese bebé en verdad es tuyo?». María, llorando, le contó toda la historia de cómo se había encontrado al pequeño en una caja junto a un perro en el basural a las afueras de la ciudad. De pronto la cara del hombre cambió por completo. María, sin entender nada, dijo: «Por favor, señor, yo no soy una delincuente, solo quiero salvar a mi bebé». El señor le dijo que vaya con él, que no solo salvarían el bebé, sino que le dará una muy buena noticia. Aquel hombre corrió con todas sus fuerzas hasta el hospital y cuando vio a la enfermera con el niño en los brazos, le dijo: «¿Qué esperas? Que el pediatra lo ayude. ¿No te das cuenta? Él es mi hijo perdido. Todos los días esperaba encontrarlo y tú, María, tú no eres una delincuente, tú eres un ángel.
Eres un ángel caída del cielo que me ha traído a mí y a toda mi familia el mejor de los regalos en estos tiempos de Navidad. Déjame contarte que yo soy el doctor de medicina general en esta clínica. Además, soy el dueño y de otras 3 clínicas alrededor del país. Esto originó que algunos hombres se metan a mi casa a tratar de llevarse lo más preciado para mí, el menor de mis hijos. Mi esposa y yo estábamos devastados, pero el plan no le salió bien, porque las cámaras habían registrado todo cuando a uno de ellos se le cayó la máscara que usaban. El perro fue corriendo atrás de ellos y cuando la policía lo siguió, ellos ya no estaban. Solo encontraron el auto abandonado y metros más al fondo estaba una caja vacía junto a mi perrito Mateo tirado al lado, quien luchó por salvar a mi pequeño y terminó de esa manera. Desde ese día hemos caído en una profunda depresión mi esposa y yo. No sabíamos nada de nuestro bebé hasta que tú llegaste. Por fin Dios escuchó mis oraciones, dijo el hombre. María no podía creerlo. Recibió muchos abrazos de parte de toda su familia, pero lloró sabiendo que nunca iba a volver a ver quien llamaba a su hijo y a quien amaba con todo su ser, por quien había dado todas esas últimas semanas. Pasó un tiempo y estaba a punto de irse, cuando el doctor y su esposa le pidieron por favor que no se vaya. Le pidieron que sea la niñera de aquel bebé, pues sabían que nadie lo cuidaría mejor. Le propusieron también tener su propia habitación, su propio vehículo y hasta con el tiempo pudo montar su propio restaurante con ayuda de aquella familia a la cual había adoptado como su propia familia. Con todas las recetas aprendidas de parte de su abuela, María no solo había salvado al bebé, sino que también había logrado unir a una familia. El bebé creció como lo hacen todos, como la vida misma es, y luego se convirtió en un niño. Cuando estaba a punto de convertirse en adolescente, María sabía que ya no la necesitaba. Es por ello que con todo el dinero que había juntado trabajando, logró colocar 4 restaurantes más, teniendo así mucho éxito. Entonces, no olvidándose nunca de sus amigos quienes la apoyaron siempre, volvió a las calles y cuando se reunió con todos, les invitó a ser parte de su gran casa, a que puedan trabajar juntos en los restaurantes y hasta poder tener cada uno su propio hogar y más adelante con su respectiva familia. Robin luego se enteró de la historia de María y cómo es que ella lo había salvado. Él, siendo ya muy joven, visita a María casi a diario y continuamente le dice «mamita», así como ella le decía a su abuelita. Además, María lo había criado por casi 2 semanas. Le dio más de lo que cualquiera puede dar, un amor puro y desinteresado, dándolo todo por él. Hoy en día María es una próspera empresaria y como ven, trabaja junto a sus amigos que antes tenían condición de calle. Los ingresos se lo distribuyen equitativamente y nadie envidia al otro. Un día en una noche, María les enseñó a cómo comunicarse con su Padre Celestial, les contó su experiencia y también les contó todas las malas cosas que le sucedieron cuando se olvidó de él, cuando dejó de conversar con él, y no porque se haya enfadado por dejarle de hablar, no, sino porque ella ya no le contaba sus necesidades. Él quería oírlo de su boca y de sus pensamientos. Aunque ella lo sepa, es así como en la fuerza. Aprendió que Dios es un Dios de milagros, que ama a sus hijos y que libra de todo mal. Hoy los amigos de María aprendieron eso y a sus hijos le inculcan ello. Juntos lograron establecer una fundación para ayudar a todos los niños en condición de calle. Ese era el propósito al principio, pero luego, con la colaboración de todos los demás ricos del país, se pudo construir el mejor centro de atención para personas discapacitadas, con juegos para los niños, laguna para los ancianos y un sinfín de cosas más. María fue una mujer de la calle, y así como ella existen muchos hombres y mujeres en condición de calle, no porque quieran, sino porque es la vida la que les tocó vivir. Y si los ves, no olvides que también sienten, que tienen un corazón y que somos iguales, pero en diferentes condiciones. Es por eso que debemos apoyar a estas personas. Dios sabrá cómo recompensarnos.